Entonces, ese microprocesador contiene el CPU. Otros circuitos integrados contienen a nuestra memoria. Ustedes es muy probable que hayan tenido la oportunidad de ver los componentes de un computador. Reconocerán entonces que hay chips que básicamente proporcionan esta memoria, ¿no? Este sistema de interconexión, ¿no? En los computadores, por ejemplo, podríamos reconocerlo en la mainboard, ¿no? Ahí están conectados el CPU, la memoria, ¿no? O periféricos, ¿no? Nuestro subsistema de comunicación también, todo está ahí en esa mainboard, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, ¿ok? Si nosotros con este computador quisiéramos prender un LED, ¿sí? Para empezar, tengan en consideración lo siguiente, ¿no? El programa que tendríamos que hacer para este computador, por ejemplo, no está a la vista en este gráfico, ¿no? ¿Dónde estaría? Estaría almacenado en el disco duro. El disco duro es un periférico para este esquema, ¿sí? Entonces, el programa tiene que ser cargado desde el disco duro hacia la memoria principal para que pueda ser utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener la necesidad, ¿no? De que si queremos hacer ese control de un LED, ¿no? De incorporar pues, todos los elementos que este CPU necesita. Solo el microprocesador no me va a servir de mucho. Necesito proporcionarle una memoria principal, tener un dispositivo para conectarme ¿no? con el LED, ¿no? y poder mandar la señal para prenderlo o apagarlo, ¿no? Y el programa que gobierna esto tendría que estar en un disco duro. Entonces no es sencillo montar algo para controlar algo tan básico como sería pues, prender un LED, prender un motor, ¿no? O algo por el estilo, ¿sí? Justamente viene el detalle, ¿no? Nuestros sistemas de hoy en día, ¿no? Están basados en requerimientos de procesamiento que no son muy complejos. Por ejemplo, en nuestras casas, ahora que hemos pasado mucho tiempo en ellas, ustedes de repente han aprendido a utilizar, pues, no sé, el microondas supongo que no tendrían mayor problema en utilizarlo, pero la lavadora, la refrigeradora, ¿no? Y ahora que estos pues tienen mayores funcionalidades, ¿no? Pues entonces podemos reconocer que ellos tienen incorporado elementos que permiten que puedan realizar esas funciones de esta manera. ¿Ok? Pero no tenemos un computador instalado en cada uno de ellos para poder gobernar lo que ellos deben hacer. Como dije, lo que ellos deben realizar es un tanto más básico, que no tenemos tanta necesidad, ¿no? de procesamiento, ¿no? Y querríamos poder básicamente brindar una solución para controlar al sistema y nada más que eso, ¿no? Un computador, ustedes tienen más experiencia con él, pues nos sirve para hacer muchas cosas en paralelo, ¿no? Podemos estar escribiendo nuestro informe en un procesador de texto mientras estamos escuchando nuestra música, ¿no? Y de repente estamos navegando por internet buscando información, ¿no? Todo eso son una serie de aplicaciones que están corriendo en simultáneo, ¿no? en el computador. ¿No? Y es que, para empezar, nuestro computador es un dispositivo de propósito general, ¿de acuerdo? Entonces, no es muy factible pensar en que para todo lo que tengamos que, ¿no? controlar, ¿no? lo debamos hacer por un computador, ¿no? A alguien se le ocurrió que podíamos colocar todos estos elementos dentro de un solo circuito integrado, ¿no? Dentro del circuito integrado tener un CPU, obviamente mucho más modesto, no de las capacidades que tienen los procesadores de hoy en día, ¿no? Un CPU más sencillo, ¿no? Colocarle una memoria donde almacenar las instrucciones y donde poder almacenar los datos, ¿no? Colocarle algunos periféricos que va a necesitar para realizar ciertas operaciones,
¿no? Y poderse conectar con el exterior, por ejemplo, para prender el LED que quisimos hacer, que quisimos controlar al inicio, ¿no? De este punto. Entonces, ese dispositivo que contiene todos estos elementos, que básicamente podríamos decir que contiene todo un computador dentro de él, es lo que nosotros llamamos un microcontrolador. Entonces, un microcontrolador, pues básicamente es un computador, pero muy básico, muy sencillo, muy limitado también, ¿sí? Pero justamente como todo eso ya está contenido dentro del microcontrolador, se requiere muy poco para ponernos a controlar algo, ¿no? Para ese dispositivo, para ese LED que queríamos controlar con un buffer, ¿no? Conectado a uno de sus pines, podríamos simplemente ya estar controlando. Y si quisiéramos controlar un motor, pues le colocamos un driver y el microcontrolador nos da los niveles de tensión, que vendrían a ser las señales lógicas, para decidir si se prende o se apaga el motor. Que como ya vimos, para el caso de un procesador, pues tenemos que montarle todos los sistemas que necesita, que estén disponibles para que él pueda hacer su trabajo. Entonces son dos orientaciones distintas. Y de ahí que, si nos ponemos a pensar, a recapacitar en ello, tenemos más relación con microcontroladores que con computadores, ¿no? En diversos electrodomésticos, en diversos aparatos. Los mismos computadores de escritorio están conformados por subsistemas que tienen pequeños controladores, ¿no? Por ejemplo, el controlador de video, el controlador de audio, ¿no? En los computadores se aplica mucho el tema de divide y vencerás. Entonces, se separan diversas actividades que pueden ser realizadas por un dispositivo especializado en ello, un microcontrolador, por ejemplo, ¿no? Y pues dejar al CPU, ¿no? A que se dedique ¿no? a realizar el procesamiento ya de otras tareas, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia entre lo que vendría a ser nuestro computador, ¿no? Y lo que es el microcontrolador que vamos a ver en el curso. ¿De acuerdo? Eh, Cuando hablamos de estos computadores, ya hemos mencionado que tenemos un sistema de interconexión. Ese sistema de interconexión es muy importante. Particularmente hemos resaltado la relación que existe entre CPU y memoria principal. ¿Okay? Entonces, tenemos un medio de comunicación entre el CPU y la memoria principal. Entonces, en esta memoria principal, como habíamos comentado, se almacenan las instrucciones, se almacenan los datos, ¿no? Entonces, en esta manera de conectar CPU con memoria, en el que básicamente tenemos solamente un medio de comunicación que es un único bus por el cual viajan datos y viajan instrucciones, eso es lo que se conoce como la arquitectura von Neumann. Esta arquitectura tiene el inconveniente de que si tuviéramos la necesidad de querer enviar información de datos e instrucciones en simultáneo, no lo podemos porque tenemos solamente una ruta de acceso. Ahora ustedes de repente se preguntan, pero ¿por qué necesitaríamos algo como eso? Véanlo de esta manera. Nuestro CPU dijimos que se encarga del procesamiento, ¿no? de las instrucciones. Entonces, lo primero que generalmente se hace es se lee la instrucción, ¿no? Y se identifica qué tipo de instrucción es, se decodifica básicamente. Entonces, eso es a lo que llamamos una fase llamada fetch, de búsqueda. Luego iniciamos lo que es la ejecución. Una vez que ya sabemos qué instrucción es, qué es lo que necesitamos, pues hacemos todo el procesamiento que lleva a la ejecución de esa instrucción. Los circuitos que manejan cada una de estas dos etapas son distintos, ¿ok? Entonces, digamos que mientras que estoy ejecutando mi instrucción, los circuitos que utilicé para leer y decodificar la instrucción, pues ya no se están usando, ¿no? Y entonces, después de que termino de ejecutar, podría iniciar la lectura de la siguiente instrucción, ¿no? Y luego su ejecución nuevamente. Entonces, alguien dijo, pues podemos acelerar esto, ¿no? Así como
los centros de ensamblaje, ¿no? Si tenemos etapas que se van realizando secuencialmente, no tendríamos por qué cada etapa detenerse, ¿no? Para que inicie la siguiente. Van trabajando en paralelo. Lo mismo acá. Entonces, puedo ir ejecutando una instrucción mientras que voy leyendo la siguiente. Y así las dos etapas se están ejecutando en paralelo. Entonces, en ese esquema, ¿no? Surge la necesidad de acceder a memoria para leer una instrucción y posiblemente acceder a memoria para leer un dato o para guardar un resultado. Entonces podrían, ¿no? verse enfrentadas dos requerimientos de acceso a memoria, ¿no? Y en ese caso, pues básicamente se tiene que darle preferencia al que está adelantado, ¿no? Entonces no se pueden ejecutar los dos en simultáneo. Este es un problema en realidad, ¿no? Y por ejemplo en Intel, ya lo verán en cursos posteriores, la solución que se hizo en los primeros computadores, por ejemplo en el 8086, y ojo, 8086, ¿no? Es que al procesador, al CPU, se le da un conjunto de registros, ¿no? Donde se iban almacenando en una cola de instrucciones, donde se iban almacenando las instrucciones, ¿no? Entonces, en los momentos en que el bus estaba libre, se aprovechaba para ir leyendo de memoria, ¿no? las siguientes instrucciones y almacenándolas en esa cola. Entonces, cuando el CPU requería una instrucción, en realidad pasaba por la cola, no por la cola de instrucciones. Entonces, como la instrucción estaba en la cola y los datos estaban en memoria, pues no había ese problema de acceso, de querer acceder en simultáneo, ¿no? por el mismo bus a memoria para datos y para instrucciones. Entonces eso lo resolvía. Solamente que esa cola era muy pequeña, ¿no? En el 8086, por ejemplo, era de 6 bytes, ¿no? Pequeño, y en el 8088 eran de 4 bytes apenas. ¿Sí? Entonces, esto, pues, si ustedes han escuchado una vez de memoria caché, pues esto es básicamente un ejemplo de lo que era una caché primitiva, ¿no? Que les iba a servir al CPU para poder retener esa información. Bueno, pero nuevamente, esta arquitectura tenía ese inconveniente. Ahora muchos dirán, pero ¿por qué no lo resolvieron? ¿No? Sí se planteó una solución. Ese es el otro tipo de arquitectura, la arquitectura Harvard, que nos da una solución, pues, básicamente evidente al problema, ¿no? Si tengo la necesidad de acceder en simultáneo para leer datos e instrucciones, mejor separo las memorias, ¿no? Y a cada una le propongo, ¿no? le presento un bus independiente, ¿no? Un bus para datos, un bus para instrucciones. Y como son independientes, los puedo incluso diseñar, ¿no? según mis necesidades particulares que se puedan tener en cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como la cantidad de líneas, ¿no? Para acceder a memoria de datos puedo tener una cantidad de líneas y para acceder a memoria de instrucciones no necesariamente tiene que ser la misma cantidad de líneas. Y eso ha sido bastante útil. A esto se le llama arquitectura Harvard, ¿no? Ahora, lo cierto es que, aunque esta arquitectura es mucho más eficiente, por ejemplo, ya no tendría ese problema, ¿no? Al acceder por datos e instrucciones, lo puedo hacer en simultáneo sin mayor problema. Uno pensaría que a estas alturas todos nuestros computadores deberían estar utilizando esta arquitectura. No es así. Nuestros computadores de escritorio, básicamente, la mayoría de ellos utilizan la arquitectura von Neumann. Más bien, los microcontroladores, los fabricantes de microcontroladores que no tienen mayor problema con apostar por nuevas tecnologías, ¿no? Es que han utilizado la arquitectura Harvard desde cuando han podido. ¿De acuerdo? Características, ¿no? En el caso de la arquitectura von Neumann, la memoria mantiene instrucciones y datos. ¿Ok? Es más flexible y fácil de implementar. Típicamente utilizada, dice, para procesadores de propósito final, es lo que les comentaba, ¿no? Los computadores de hoy en día utilizan y siguen utilizando arquitectura von Neumann. En cambio, la arquitectura Harvard
usa módulos de memoria separados para